Ser Podcast. Hola, esta semana os hablaremos de Olivia Newton-John, que falleció el pasado lunes. Seguiremos repasando la vida y la carrera de Marilyn Monroe. Recordaremos a Diane Keaton, que estrena nueva película, Con canas y a lo loco. Y os hablaremos de Hombres G, con motivo de la llegada a los cines del musical Voy a pasármelo bien. El cine en la SER. Estamos en Antena, sí. Este verano con Helio Castro. ¿Quién es Castro? ¿Quién va a ser hombre? Ese tío de Cuba, el de la barba. Laura Martínez Pérez. Martínez, le felicito por haber conseguido pasar esos papeles. Lidia Payo. Una mujer periodista. Impresionará a la gente. Una mujer periodista. Y Laura Martínez Santamarina. Bueno, en realidad no soy periodista todavía, pero lo seré muy pronto. Capítulo 1. Recordando a Olivia Newton-John. En 1970 se estrenó en Gran Bretaña Tomorrow, una disparatada película sobre unos alienígenas que secuestraban a un grupo pop llamado precisamente así, Tomorrow. Uno de los integrantes de ese grupo era Olivia Newton-John. Hello. Do you know anything about cars? Cars? A little. What's the trouble? Would you have a look at mine, please? El resultado de aquella película fue tan malo que Olivia Newton-John decidió dedicarse por entero al mundo de la música. Y no se equivocó. Triunfó con baladas durante algunos años hasta que en 1977 le llegó la oferta para rodar Gris. Gris era un pequeño musical que satirizaba a los adolescentes americanos de los años 50. La obra se estrenó en un pequeño local de Chicago y todo hacía pensar que allí iba a nacer y allí iba a morir. Denny, esto es el fin. Claro que no, es solo el principio. Pero efectivamente eso solo fue el principio. Dos avispados productores neoyorquinos la vieron y compraron los derechos para llevarla a Broadway, en donde se estrenó un año más tarde. Un tiempo después, el productor Robert Stigwood, el mismo de Fiebre del sábado noche, compró los derechos para hacer la adaptación cinematográfica. Aunque Fiebre del sábado noche no se había estrenado, Stigwood tenía un contrato preferencial con John Travolta y decidió que el actor sería el protagonista de Gris. Yo ya conocía la obra. Cuando la representaba en el colegio hacía papeles como el de Daddy, que era muy corto, o el de Morganson, que era bastante ingenuo. Yo siempre había querido ser Danny, pero no era lo suficientemente mayor. Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, estaba casi fichada para hacer de Sandy, pero a última hora Stigwood se decidió por Olivia Newton-John. No guardaba buen recuerdo del cine. Aunque no era una novata, yo empecé en el grupo de teatro del instituto, porque había rodado una película muy mala en Inglaterra, así que era un poco reticente a hacer otra. Y bueno, dije que sí, pero que quería hacer unas pruebas para ver si valía o no y para saber si John y yo podríamos trabajar bien juntos. La química entre los dos surgió de aquella prueba cinematográfica de la que hablaba Olivia. Travolta y ella formaban una excelente pareja de adolescentes, a pesar de que Olivia tenía ya por entonces 29 años. ¡Sandy! ¡Denny! ¿Qué haces aquí? Yo creí que habías vuelto a Australia. Cambiamos nuestros planes. No puedo Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme? ¿Denny? Sí, soy Denny. No me gastes el nombre. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena? Travolta era más joven, tenía 24. La química se contagió a todo el equipo y es que, como recuerda John Travolta, Gris se rodó en el verano de 1977 y todo salió a la perfección. Nadie puede imaginar lo dinámico que es rodar un musical. Porque estás en el estudio, con la música a todo volumen, con la coreografía y eso. Y cuando el director dice acción, despegas, te disparas. Estás en otra dimensión, te sientes vivo.
I'm in misery. Made a start, now we're apart. There's nothing left for me. En Estados Unidos, Grease se estrenó en junio de 1978. A España llegaría en septiembre de ese mismo año. El éxito de la película convirtió a Travolta y a Olivia Newton-John en estrellas y con el paso del tiempo se convirtieron en unos iconos de esa generación. El papel era muy atractivo porque tenía que interpretar a una Sandy buena, muy dulce, y a una Sandy realmente mala. Yo estaba un poco nerviosa con eso, porque era algo que nunca había hecho antes. Algunas de las canciones de la película provenían del musical, otras se crearon expresamente para el film, pero todas ellas se hicieron muy populares. Sin duda, la más famosa es You Are the One That I Want. Me encanta la canción del final, porque es cuando Sandy se convierte en alguien totalmente diferente. Además, era una gran canción, fue un bombazo aquello de... Fue un gran éxito desde el principio. Una escena que tuvo, como recuerda Olivia Newton-John, algunos secretillos. Pensamos que para esa escena debíamos vestir de negro. Encontré unos pantalones que eran muy de los 50 y me los puse esa mañana, el día del rodaje. La cremallera estaba rota y yo no hacía más que pensar, si me entran ganas de ir al baño, ¿qué voy a hacer? Estoy atrapada en estos pantalones. No podía beber agua. Fue muy divertido. De modo que así vestida fui a reunirme con el director y con el resto del equipo. En 2019, Olivia Newton-John subastó la chaqueta y los pantalones de cuero que usó en esta escena en beneficio de su organización de lucha contra el cáncer. La chaqueta se vendió por $240.000 y los pantalones por $400.000. Sin embargo, la canción que fue candidata al Oscar fue esta otra. Un tema que fue añadido posteriormente cuando el rodaje ya había concluido, porque en el contrato que tenía Olivia se estipulaba que debía tener ella una canción en solitario. Curiosamente, después del éxito de Grease, la carrera de los dos comenzó a decaer. Travolta, como ya saben, comenzó a elegir mal sus papeles y no levantaría cabeza hasta Pulp Fiction. Ella siguió cantando con éxito. Voy a volver a Australia, quizá nunca vuelva a verte. No, no digas eso, Sandy. Pero es cierto. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme. Es una pena. Pero Travolta y Olivia Newton-John sí que volverían a trabajar juntos. Fue 5 años después del éxito de Grease, la película se tituló Tal para cual y fue un fracaso que contribuyó un poco más, si cabe, a su hundimiento. Pero antes de Tal para cual, en 1980, Olivia estrenó otra película, Xanadu. Olivia Newton-John es una musa que baja a la tierra para ayudar a un pintor que decora carteles y carátulas de discos y a un antiguo músico a poner en pie un nuevo club. ¿Has oído la frase besado por una musa? Pues eso soy yo, una musa. Desde luego no te falta imaginación. No lo tomes a broma, hablo en serio. Xanadu era una nueva versión de la película La diosa de la danza que Rita Hayworth protagonizó a finales de los 40 y que tenía un argumento parecido. Tras el enorme éxito que tuvo en Grease, los productores pensaron que este film iba a ser la consolidación como estrella de Olivia Newton-John y quisieron hacer una película a su medida con un argumento romántico y nostálgico y, por supuesto, una película llena de canciones para que ella las bailara y cantara. Por Xanadu. Por los sueños. Que tú has hecho realidad. En un primer momento se pensó que Andy Gibb, el miembro de los Bee Gees, protagonizara la película, pero finalmente el papel fue a parar a Michael Beck,
que poco antes había protagonizado The Warriors, Los Amos de la Noche, con bastante éxito, pero la sorpresa la encontramos en el principal actor de reparto. Yo antes también trabajaba en el mundo de la música, pero ahora estoy, digamos, retirado. Me he convertido en un vago. Porque este antiguo músico no es otro que Gene Kelly, que prácticamente se había retirado de la interpretación. No se lo digas a nadie, pero estoy nervioso. ¿Y eso por qué? Pues no he celebrado una noche de estreno desde 1945. ¡Madre mía! Siento escalofríos. Imagínese que estamos de nuevo en 1945. No he de imaginármelo. Es el 1945 que ha vuelto. El gran bailarín tenía entonces 68 años. Físicamente se conservaba muy bien y seguía siendo un maestro de la danza, tal y como se puede apreciar en el número que canta y baila junto a Olivia Newton-John, titulado Whenever You Are Away From Me, cada vez que tú estás lejos de mí. No other face could take you off my mind. You're so refined. You're much too kind. I have to warn you, I'm never gonna set you free, 'cause I was born to love you for eternity. Xanadu es una mezcla de estilos musicales muy diferentes. Hay de todo, temas clásicos, actuaciones de rock, una pequeña película de dibujos animados y, por supuesto, una de las señas de identidad de la película, los números de roller disco. ¡Vamos, amigos, a patinar! ¡A patinar todo el mundo! ¡Vamos! La película, sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, fue un rotundo fracaso cuando se estrenó. Todos deseábamos tu triunfo. Eras uno de nosotros que se había emancipado para poder hacer lo que él soñaba. Sí, basta de pintar sobre un modelo prefijado. ¿Qué pasó? Yo diría que no pasó. No gané pasta. Y luché, os lo aseguro. Tuvo 7 nominaciones a los premios Razzies, los anti-Oscar, y su realizador, Robert Greenwald, se llevó el de peor director. La banda sonora, en cambio, fue un éxito en todo el mundo. Obtuvo un doble disco de platino y 5 de sus canciones se colocaron en el top 20 de las listas de éxitos. Entre ellas, el tema central, que interpreta Olivia Newton-John con la Electric Light Orchestra y que se titula como la película, Xanadu. Capítulo 2. Diane Keaton en 5 escenas. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. De aspecto aparentemente desaliñado, casi siempre vistiendo de traje, con una estética algo andrógena, abrazó su pelo canoso a temprana edad y ya es un distintivo más de su personalidad. ¿Aún me encuentras atractiva? Por supuesto. ¿Qué cosas preguntas? Claro que sí. Sí, pero ¿no nos estaremos convirtiendo en un par de cómodos zapatos viejos? De cómodos nada. No tienes que preocuparte por eso. Diane Keaton es una estrella del mundo del cine y un rostro emblemático de Hollywood. De hecho, es una de las actrices con más películas en la lista de las 100 mejores cintas según la American Film Institute. Aunque, últimamente, nos tiene acostumbrados a películas fáciles de comedia, donde interpreta siempre el mismo papel. Mujeres mayores, intelectualmente formadas, sin complejos, que pueden disfrutar del sexo, de enamorarse, de sufrir como una adolescente, con este toque de histeria y gritos que la caracteriza. En su última aparición, con canas y a lo loco, su directora, la también actriz Kate Hazelton, promete eso de que los 70 son los nuevos 30. ¡Que vivan las canas! En la cinta vemos a una treintañera cansada de cumplir con las expectativas que se le presupone a la gente de su edad. Chicas, sería súper divertido que todas hiciéramos una regresión al pasado. ¿Una qué? De acuerdo, nos reuniremos en la casa. Gracias. ¿Te importa que me tumbe un ratito? No, por favor, túmbate. ¿Cómo te sientes por dentro? Soy una señora de 70 años atrapada en un cuerpo de una de 30 que solo necesita descansar un rato.
Pero cuando su sueño se cumple tras un extraño suceso y se convierte en Rita, una mujer de 65 años, Mac descubrirá que la vejez no es exactamente lo que ella imaginaba. Con ese look vas a arrasar. Arraso. ¡Oh! Las señoras mayores podemos hacer pilates, pero no todas deberíamos hacer pilates, ¿vale? Esta cinta sigue a una larga lista de películas. Cita en el parque, Mejor que nunca, El club de lectura, Porque lo digo yo, y El padre de la novia, la 1, la 2 y la 3, y otras muchas de dudosa calidad. Por eso queremos hacer un repaso de las 5 escenas en las que Diane Keaton brilló antes de interpretar a la misma mujer durante décadas. Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a la esposa de un mafioso. Diane debutó en el cine en 1970 con Amantes y otros extraños, aunque fue con 26 años cuando realmente dio el salto a la fama en El padrino, de 1974, como Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Coppola, el director de la saga, aseguraba en una entrevista que fue Laura que desprendía lo que le hizo fijarse en ella para sus películas. La vi en una película llamada Amantes y otros extraños y simplemente me gustó. Me pareció una mujer muy guapa y me sentía atraído hacia ella. Pero no solamente eso, también me parecía algo rara en el buen sentido y muy excéntrica, y pensé que esa excentricidad de Diane le vendría muy bien a un personaje como el de Kay Adams, que podría parecer aburrido. Compartió escenas durante 2 décadas con Al Pacino, teniendo un romance tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, ella misma confesó que aunque su historia de amor nunca fue muy estable, llegó a pedirle matrimonio y este le rechazó. Oh, Michael, no fue un aborto normal. Fue provocado. No podía traer otro hijo para que creciera en este ambiente de criminales. No hay esperanza, no podrías perdonar. Repitió este papel en las 2 secuelas, cuando la pareja en la ficción ya estaba divorciada. Hice cuanto pude, Kay. Os protegí a todos de los horrores de este mundo. Y te convertiste en mi horror. Y tan solo 5 años después llegó este momento. The winner is Diane Keaton and Annie Hall, el alter ego de Diane Keaton. En esta película es casi imposible separar al personaje de la actriz. Es más, el segundo nombre de Diane es Hall. La actriz acabó participando activamente en la construcción del personaje. Y me encanta cómo vistes. Sí, no me digas. Pues son apaños. Esta corbata es un regalo de la abuelita. ¿Quién? Hall, ¿sabes? ¿Abuelita? Sí. ¿Abuelita Hall? Sí, mi abuela. Te sienta muy bien. Tienes un aspecto de lo más progre. Gracias. Uno de los elementos más característicos de la cinta es el atuendo que lleva ella, algo que parecía excéntrico para la época. Pantalones beige, camisa blanca, chaleco y corbata. Esta ropa pertenecía a la propia Keaton, que vistió como ella misma para la ocasión. He volado 5.000 kilómetros para verte. Tengo prisa. Kilómetros aéreos, ya sabes lo que eso me afecta al estómago. Hoy es un día importante para Tony. Esta noche se entregan los Grammys. ¿Los qué? Los Grammys. Tiene muchos discos nominados. ¿Dan premios por esa clase de música? En la película, Albie Singer, un cuarentón bastante neurótico, reflexiona sobre su vida, rememorando sus amores, sus matrimonios, pero sobre todo su relación con Annie. Keaton volvió a estar nominada en los premios Oscar por su trabajo en Rojos, de 1981, película dirigida por el que también fue su amante, Warren Beatty. Me gustaría verle sin pantalones, señor Reed. El señor Reed en cuestión fue el propio Beatty, que recrea en esta película en la vida de John Reed, periodista, fundador del Partido Comunista en los Estados Unidos y único americano enterrado en el Kremlin. Una década después, Diane y Woody Allen se reencontraron después de muchos años para investigar juntos un asesinato en Manhattan. Recuerda que una vez resolvimos un misterio. Sí, resolvimos un misterio. ¿Te acuerdas, verdad? Fue el misterio de los ruidos en el En desván. la casa de campo, el búho, ya lo sé. Exacto. Pero aquello fue un Entonces, misterio agradable y esto es un crimen. Luego llegó la década de los 90. Había una sensación generalizada de fin de siglo y de que las mujeres habían conseguido todo ya. Y entonces... El club de las primeras esposas entra en acción. Y vaya si entró. La película se convirtió en un inesperado éxito, representando en la pantalla a 3 mujeres casadas que, tras ayudar a sus maridos a llegar al éxito, estos las dejan por jóvenes más atractivas. Así que las 3 amigas deciden elaborar un plan de venganza contra ellos al ritmo de You don't own me. I'm not just one of your many toys. Pa 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 pa. And don't tell me what to do. Aunque en Annie Hall la actriz se había arrancado a cantar sin problemas, en esta película a su personaje le cuesta un poco más, hasta que sus amigas la convencen para interpretar esta versión de Leslie Gore. El
culo de Jack Nicholson. Cuando menos te lo esperas, de Nancy Meyers, es una divertida comedia que nos permitió ver el culo de Jack Nicholson y el cuerpo entero de Keaton. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando la cocina. Me he confundido. Pero no te he visto nada. Solo las tetas y... algo del... ¡No! Sí, leí el guión y pensé que era totalmente apropiado hacer esa escena de desnudo porque, bueno, introduce en la película la idea de intimidad. Y es una broma bastante estupenda, arranca bastantes carcajadas. Fue totalmente mi decisión y además, pues lo disfruté. No hay duda de que esta gran actriz de 76 años fue y sigue siendo todo un icono del cine. Y últimamente nos ha permitido revivir el meme de señoras mayores que hacen cosas, desde pilates o ser cheerleader hasta conseguir más likes en Instagram en esta última comedia que cualquier millennial que lo intente. El cine en la SER, con Helio Castro. En enero de 1985 se estrenó el videoclip de la canción Material Girl, un tema incluido en el segundo álbum de Madonna titulado Like a Virgin, disco que había salido a la venta unos meses antes, en noviembre de 1984. En el vídeo se puede ver a Madonna vestida con un traje rosa, largos guantes del mismo color, melena rubia ondulada y con brazaletes y gargantillas que simulan caras joyas. La coreografía recuerda naturalmente a una escena de la película Los caballeros las prefieren rubias, que Marilyn Monroe protagonizó en 1953, concretamente cuando Marilyn canta Diamonds are the best girl's friend. Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Un par de años después, en una entrevista al periódico New York Daily News, Madonna lo explicaba con estas palabras. Mi escena favorita de todas las películas de Marilyn Monroe es cuando hace esa secuencia del baile de Diamonds are a girl's best friend. Y cuando llegó el momento de hacer el clip de la canción Material Girl, dije, puedo repetir esa escena al completo y será ideal. De alguna manera, Marilyn realizó algo no humano con lo que me puedo identificar. Su sexualidad era algo con lo que todo el mundo estaba obsesionado y puedo verme reflejada en ello. Y hay ciertas cosas sobre su vulnerabilidad que me llaman la atención y me atraen. Marilyn Monroe fue durante un tiempo uno de los grandes referentes estéticos de Madonna. Hace casi un año, en noviembre de 2021, su admiración por la actriz hizo que diera un paso más morboso y polémico. La revista V Magazine le propuso hacer una sesión de fotos. En una de ellas, Madonna salía tumbada, desnuda, en la misma posición en la que supuestamente apareció el cadáver de Marilyn Monroe. Como una vela en el viento. 60 años sin Marilyn Monroe. Love me, love me tonight. Love me, kiss me, kiss me, kiss me. Capítulo 3. Hollywood la prefiere rubia y tonta. We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Los caballeros las prefieren rubias era el título de una serie de artículos y relatos cortos que la periodista y escritora Anita Loos publicaba en la revista Harper's Bazaar en la segunda década del siglo XX. El éxito de esta columna hizo que se publicara un libro en 1925, una pequeña novela inspirada en un viaje en barco que la propia Anita hizo a Europa. ¿Quiénes son todos esos hombres de la chaqueta azul? ¿Tal vez una orquesta? No, señorita, es el equipo olímpico. Viajarán con ustedes en el barco. ¿El equipo olímpico? Sí. ¿Para mí? Vaya, dentro de todo estoy de suerte. Elijo el lanzador de pesos. Allí, en ese barco, coincidió con el equipo olímpico de Estados Unidos que iba a participar en los Juegos Olímpicos de París y empezó a escribir esta historia. La protagonista del libro era la misma que en sus artículos para la revista.
Lorelai Lee, una chica rubia que únicamente se preocupa por los diamantes y las joyas que le pueden regalar los hombres. Dorothy, ¿no te has fijado que el bolsillo de su americana abultaba? Puede ser una bolsa de caramelos. No, era un bulto cuadrado, como el estuche de una joya. Seguro que me ha traído un regalo. Eres la única chica en el mundo capaz de salir a un escenario cegada por las candilejas que consigue ver un diamante en el bolsillo de un hombre. El libro fue un éxito de ventas y se convirtió en obra de teatro, luego en musical de Broadway y finalmente, en 1953, llegó al cine en una película protagonizada por Jane Russell y Marilyn Monroe. Stevens, supongamos que este barco chocara contra un iceberg. ¿A quién salvarías primero? Ellas no se ahogarían. Love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. En realidad, la Fox había comprado los derechos del libro de Anita Loos como vehículo para el lucimiento de la actriz Betty Grable, pero cuando en el estudio vieron el éxito de Niágara y la sensualidad que Marilyn Monroe desplegaba en esa película, cambiaron de opinión. Vaya, vaya, vaya. No sé si creer lo que veo. No cabe duda. No, señor. Por San Jorge, que no cabe la menor duda. Y además, porque Marilyn cobraba 10 veces menos que Betty Grable. Pero la decisión no pudo ser más acertada porque Marilyn borda en la película ese papel de rubia interesada. Oh, Lady Bingman, son las joyas más hermosas que he visto en toda mi vida. Sí, estoy muy orgullosa de mis pendientes. Los heredé, joyas de familia antiguas. Oh, pues nadie lo diría, parecen nuevas. Y por cierto, esta fue la película en donde se acuñó la expresión hacerse la rubia en la cultura popular como sinónimo de parecer tonta. Señor juez, la vida a veces es muy dura para una muchacha como yo, especialmente cuando es algo bonita y tiene el cabello rubio. El director Howard Hawks logró que la propia Marilyn se parodiara a sí misma con un personaje que aparenta ser estúpida, pero que tiene las ideas muy claras. Oiga, me dijeron que era usted tonta, y no me parece que lo sea. Puedo ser inteligente cuando conviene, pero eso no gusta a los hombres. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye. En un principio, la Fox quiso doblar la voz de Marilyn en las canciones y parece ser que fue Marni Nixon, la cantante que doblaba la voz de actrices como Deborah Kerr, Audrey Hepburn o más tarde Natalie Wood en sus papeles musicales, la que convenció a los productores para que respetaran la voz de Marilyn, ya que cuadraba mucho mejor que la suya con el personaje. Fue en el rodaje de Los caballeros las prefieren rubias cuando Marilyn Monroe comenzó a ganarse la fama de tardona y actriz problemática que siempre le acompañó a lo largo de su carrera. Howard Hawks no soportaba sus retrasos y equivocaciones que hacían que la producción fuera muy lenta. Ya soy demasiado viejo para estas cosas. Y cuando los productores le preguntaron qué se podía hacer para aligerarla, contestó con un exabrupto: despedir a Marilyn, recortar el guión y contratar a otro director. Afortunadamente, nada de eso ocurrió. La única capaz de sacar a la Monroe de su roulotte era su compañera Jane Russell. Anda, vamos a ponernos las pinturas de guerra y a trabajar. Durante el rodaje, las dos actrices se hicieron muy amigas y, a diferencia de otros actores con los que compartió reparto, Jane Russell siempre habló muy bien de Marilyn. She worked very hard. She always knew her lines, and she worked with her coach after the full day shooting. When I couldn't think of anything. We'd go home and eat and crash, you know. She'd go and work. She was really determined. Las dos eran buenas amigas, pero Jane Russell cobraba mucho más que su compañera. No entiendo por qué razón. No, tú no lo entiendes. Jane cobró $200,000 por su participación en la película, mientras que Marilyn, que era una actriz del estudio, solo recibió los $500 semanales que estipulaba su contrato con la Fox. Marilyn Monroe se quejaba amargamente. Es muy injusto, porque la rubia del título soy yo. El número más famoso de la película es sin duda Diamonds Are the Girls' Best Friends. Los diamantes son los mejores amigos de las chicas, con una Marilyn Monroe vestida de rosa y rodeada de bailarines que le ofrecen todo tipo de brillantes. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold
as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. El coreógrafo Jack Cole diseñó para este y para los otros números unos bailes especialmente pensados para estas dos estrellas que no eran bailarinas y en los que, más que complicados pasos, se acentuaban los glamurosos movimientos de manos, brazos y caderas. Solo bailan. Y en público. No hay nada ilegal en su contra. El vestido inicial que iba a llevar Marilyn consistía en una serie de bandas de terciopelo negro en las que se incrustaban numerosas joyas, creando la ilusión de un collar de diamantes humanos, pero al parecer el traje revelaba demasiado de la anatomía de la actriz y fue sustituido por el icónico modelo rosa. Ya hemos dicho al principio de este capítulo que el número fue imitado y homenajeado por Madonna en el videoclip de Material Girl, pero Nicole Kidman también canta la canción en la película Moulin Rouge, aunque con otra coreografía, pero sin desmerecer ni a una ni a otra, ninguna iguala a Marilyn en gracia y sensualidad. Además, en uno de sus momentos de máxima plenitud de belleza y talento en el cine. Ese mismo año, 1953, Marilyn rueda Cómo casarse con un millonario, dirigida por Jan Negulescu junto a Lauren Bacall y Betty Grable, en el que vuelve a hacer de rubia, tonta, despistada. ¿Sabes con quién quisiera casarme? Con Rockefeller. ¿Cuál de ellos? Con cualquiera. O con el señor Cadillac. No es una persona, es un coche. Y además miope. Veo menos que un murciélago. Lo mismo que yo. ¿De veras? Entonces, ¿por qué no lleva gafas? Pero si las llevo. Marilyn borda este tipo de papeles y el estudio intenta explotar esa imagen. Pero en la vida real, Marilyn Monroe está lejos de ser esa rubia tonta. Numerosos testimonios afirman que era una gran lectora. En una fotografía se la puede ver leyendo el Ulises de Joyce. Entonces es que tiene usted una vista muy especial. ¿Por qué dice eso? ¿Porque está leyendo ese libro cabeza abajo? Yo estoy bien colocada. Usted sí, pero el libro... Qué distraída soy. También le gustaba la pintura y escuchar jazz. Y escribir poemas o pequeñas reflexiones. En 2010 se publicó un libro titulado Fragmentos, en el que se incluían muchos de estos pensamientos y poemas, unos escritos que pertenecían a Lee Strasberg, el creador del famoso Actors Studio, en donde Marilyn hizo un curso de interpretación en 1956 para alejarse precisamente de esos papeles de rubia tonta con los que Hollywood trataba de encasillarla. Capítulo 4. Tal día como hoy, el cine lo contó. 1899. Nace Alfred Hitchcock. Uno de los directores de thriller y suspense más afamados de todos los tiempos llegó al mundo un 13 de agosto. Nombre Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Este es su historial. 1941 detenido por sospecha, 1945 por recuerda, 1946 por encadenados, 1954 por la ventana indiscreta, 1956 por el hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento. Mi familia tiene hambre. Bueno, parece que Hitchcock no tiene nada que alegar, pero nosotros sí. Y por lo que parece, James Stewart también tiene algo entre manos, y no solo su telescopio. ¿Qué intenta hacer? ¿Por qué no le denuncia? Es muy lista. Sí, pero la detendrán. Así podrá salir de ahí. Mire, tiene la alianza. Apague la luz rápido. El joven Hitchcock comenzó su carrera como ayudante de dirección en un largometraje allá por los años 20, una oportunidad que le llevó a escribir sus propias historias. Un gran perfeccionista que, por lo que cuentan, no rodaba más de 1 o 2 tomas por secuencia y en busca de la marca Made for Hitchcock comenzó a aparecer de refilón en todas sus películas, algo que acabó distrayendo de la trama al espectador, pero para ser sinceros, el británico sabía que valía su peso en oro. Hola amigos. En el mundo del espectáculo siempre están a la caza de caras nuevas, así que voy a ofrecerles una.
porque aunque vieja no está nada mal. Yo diría que está bastante bien. ¿Ha podido ser peor? ¿Podía haberme roto yo? En 1955 comenzó su serie Alfred Hitchcock Presenta, un espacio televisivo donde durante 10 años y 268 episodios el director recordaba obras de terror, suspense y algún drama. Poco tiempo después llegó una bandada de pájaros matahumanos, consiguió que volviéramos a tener vértigo y nos avisó de que, aunque estemos cansados, la combinación de lluvia y la estancia en un motel de carretera puede no acabar del todo bien y terminar con alguien así. Bueno, si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. Supongo que ya no saldrá para ir al restaurante, ¿verdad? No. Pues si le parece a usted bien, puede cenar conmigo. Norman Bates, todo un lobo con piel de cordero. 1926. Nace Fidel Castro. El revolucionario Fidel Castro es probablemente una de las figuras más polémicas de la historia reciente. El cine ha querido contar su historia. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Con este famoso discurso da comienzo la película de Brian De Palma, Scarface. El inolvidable cubano Tony Montana emigra a Estados Unidos tras haber pasado 5 años en prisión durante el llamado Éxodo de Mariel y con ansias de cumplir el llamado American Dream. Al Pacino fue así un Marielito más. El 20% de los cubanos vive permanentemente en paro. El 1.5% de los terratenientes controla el 46% de la tierra. La figura del Che Guevara acompaña a Fidel en la película Che Guerrilla de Steven Soderbergh. Esta vez es el actor mexicano Damian Bichir quien da vida al personaje de Castro. Y por supuesto también le vimos en el documental Comandante de Oliver Stone, en el que confiesa que al cine fue poco porque todo lo vio en casete y que desde luego Brigitte Bardot puede incluirle como uno de sus admiradores. En los últimos 10 años apenas he ido al cine. Ocupado todo el tiempo. Did you see Gladiator? Yo creo que esa la vi, pero en casete. Did you see Titanic? La historia sigue absolviendo a Fidel Castro, que continúa dando mucho de qué hablar. Volveremos a recordar su vida en la gran pantalla con el actor James Franco, quien encarna al dirigente cubano en la película Alina de Cuba, un largometraje basado en la hija ilegítima de Castro, a quien acompañaremos hasta su destierro a España en 1993. Se prevé que la producción de la película comience el 15 de agosto en Colombia. 1942. Llega el estreno de una de las animaciones más tristes de Disney, Bambi. Pequeños y mayores, esta escena quedó en nuestras memorias para la eternidad. ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Y cuando pensábamos que lo peor había pasado, Bambi comienza a buscar a su madre y nosotros ya no sabemos de dónde sacar más Kleenex. 1955. Nace el cineasta Paul Greengrass. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber eso y no quién soy? Nosotros sí sabemos quién eres, querido. Menos mal que al tiempo pudo recordar su identidad. Soy Jason Bourne. ¿Bourne? Tenemos 90 segundos para triangular su posición. ¿Qué quieres? El británico regaló a los amantes de las películas de acción el personaje de Jason Bourne, protagonizada por Matt Damon, quien se deja lucir entre tanta persecución en las 3 películas que conforman la saga. 1961. Se edifica el muro más simbólico de la historia, el Muro de Berlín. La construcción del Muro de Berlín separó familias, amigos, amores, en definitiva rompió vidas que no se curaron hasta pasados 28 años. Steven Spielberg, en El puente de los espías, habla del escenario de la Guerra Fría y de las heridas que no cicatrizaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ha ido? ¿Ahí dentro? No muy bien. Por lo visto usted no es ciudadano americano. Eso es cierto. Y según su jefe, tampoco es ciudadano soviético. El jefe no siempre tiene la razón. Pero sigue siendo el jefe. ¿Nunca se preocupa? ¿Ayudaría? Por esta razón he decidido abrir las fronteras de nuestro país.
Inmediatamente después de que el muro cayera, miles de alemanes de la zona occidental han aprovechado la oportunidad de visitar la República Democrática Alemana. La construcción del muro fue icónica, pero su caída abrió la puerta a una nueva realidad tan ansiada por muchos, por otros quizás no tanto. Alex, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Qué diablos? Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Eso es, sí, es un espejismo. Es un espejismo. En Goodbye Lenin, una mujer fiel a sus ideas comunistas entra en coma y cuando despierta, Alemania es un país reunificado. Para ella, la Coca-Cola es el estandarte de un capitalismo exacerbado y prefiere pensar que quizás tan solo sea un espejismo. 1969. En California tienen lugar los funerales de las 4 víctimas a manos de la familia Manson. La actriz Sharon Tate estaba embarazada en aquel momento cuando 4 miembros de la familia Manson deciden irrumpir en la mansión de Polanski en Bel Air y llevar a cabo una macabra matanza que recorrería todos los medios de comunicación. El director Roman Polanski, pareja en aquel momento de Tate, recuerda lo sucedido en el documental Confesiones de Roman Polanski, en el que rememora su vida. Tarantino quiso reinterpretar la historia a su modo. Eres... Soy el diablo y he venido a hacer la obra del diablo. No, era algo más chorra, algo tipo... Rex. ¡Dispárale, Tex! ¡Tex! En Érase una vez en Hollywood viajamos a este Hollywood sesentero con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. La historia de Tarantino no acaba en tragedia, sino en catarsis. Un final digno de su filmografía que solo queda ver para saber de lo que hablamos. 1997. La serie más gamberra se estrena en Estados Unidos, South Park. Siempre están diciendo palabrotas. Voy a tener que lavarles la boca. Toca pelotas, gordo de mierda. ¿Quieres pelea? Te parto las piernas. Yo no estoy gordo, soy ancho de huesos. Ninguna chica te ha dado un beso. Trey Parker y Matt Stone crearon estos muñequitos sin cuello, redonditos y con ojos 4x4 que, muy lejos de ser adorables, revolucionaron a Comedy Central y al mundo entero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí, es Navidad otra vez! ¡Vamos a ponernos hasta el culo! ¿Qué cojones? Una serie gamberra, arriesgada y sobre todo icónica. A día de hoy siguen en circulación dando mucha caña y parodiando temas actuales como las pandemias mundiales y las vacunas. Flipo con que vayamos a hacer esto. Hay gente que necesita de verdad estas vacunas, que tiene pasta. Acabemos con esto de una vez. Les damos esta mierda a los profes y nos vamos a casa. Va a ser que no, peques voluntarios. No permitiré que envenenéis a todos con esas vacunas. No cabe duda de que aún tienen mucho que decir y sin pelos en la lengua lo dirán. Yo voy rumbo a South Park donde todo es bienestar. Muy sencillo, todos son y sin malas tentaciones. Capítulo 5. El cine de los hombres G. Estoy llorando en mi habitación. Las canciones de los hombres G han formado parte de la banda sonora de la generación que creció en los años 80. Sus fans le siguen recordando, siguen yendo a sus conciertos y cantando sus temas, por ejemplo, en los karaokes. El UFO sí está blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Sus seguidores en los años 80 eran adolescentes, chavales sobre todo entre los 13 y los 18 o 19 años, como recuerda David Summers. Nosotros teníamos, me acuerdo, en los años 80 una fanaticada de chavales de 12 años, 13 años, de niñas de 14, enorme, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es bonito recordarlo, ¿no? Uno de estos chicos fue David Serrano, el director de Voy a pasármelo bien. Fueron el primer grupo que me gustó de verdad y que además yo decidí que me gustaban. Que no me vino impuesto porque a mis padres les gustaba o porque a un amigo le gustaba o porque a mis tíos les gustaba. O sea, yo vi a los hombres G un viernes en el 1, 2, 3. Creo que cantaron Venecia y dije, pero ¿esto qué es? Esto es una maravilla. O sea, de repente un grupo me cantaba canciones a mí. Y al día siguiente me fui a comprarlos. Yo creí que solo habían sacado un disco y me encontré con que habían sacado 2. Entonces me compré las 2 cassettes, La cagaste por Lancaster y Devuélveme a mi chica, y estuve obsesionado con el grupo durante muchos meses. Coincide además en el tiempo el encuentro con Laila, esas anécdotas que cuenta la película, con mi enamoramiento de los hombres G.
Hombres G han tenido también mucha relación con el cine, empezando por el nombre del grupo. G-Men era el título en inglés de la película Contra el Imperio del Crimen, un film de 1935 protagonizado por James Cagney. David Summers era hijo del director Manuel Summers, el realizador, por ejemplo, de Del Rosa al Amarillo o La Niña de Luto, y él quiso seguir los pasos de su padre. Yo empecé a estudiar en la universidad para ser director de cine, que es lo que yo quería ser como mi padre, siempre he querido ser como él desde que era un niño pequeño. Al final, pues la música que me mataba desde que era un niño y me sigue emocionando muchísimo, se cruzó en mi camino de una manera bestial, se convirtió en mi trabajo con la ayuda de mis compañeros en nuestra vida. La carátula de su primer álbum reproducía una escena de El Profesor Chiflado, la película de Jerry Lewis con Stella Stevens, y allí se incluían temas como Lawrence de Arabia o Dejad que las niñas se acerquen a mí. No soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo, que se creen que soy drogadito porque llevo unos zapatos raros. Las canciones de Hombres G contaban pequeñas historias como si fueran cortometrajes cantados. Cuando escribo una canción siempre me lo planteo como una pequeña historia, como una pequeña peliculita. Me gustan las canciones que cuentan una historia, que cuentan algo, un argumento especial, aunque sea de cachondeo, ¿no? Como el caso de Sufre Mamón, ¿no? Pero me gusta que cuenten una historia, no me gusta poner frases así inconexas, me gusta que tenga un sentido todo lo que escribo, ¿no? En 1987 lanzaron su segundo álbum, que también tenía referencias cinematográficas. En la portada se veía a Burt Lancaster en una imagen de la película El halcón y la flecha. El álbum se llamaba La cagaste, Burt Lancaster, como una de sus primeras canciones del año 86. La cagaste, Burt Lancaster. La cagaste, Burt Lancaster. La cagaste, Burt Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. La cagaste, Burt Lancaster. Su música puede que no gustara a todos. ¿Qué te ha parecido? Una ordinariez. La música es de charanga, muy repetitiva. A mí me gusta más la música romántica. Sí, ya sé por dónde van los tiros. Pero su éxito iba creciendo. En ese segundo álbum también saldaban cuentas con uno de los más grandes héroes cinematográficos de los años 80. Indiana Jones ya no quiere hartas historias. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Nunca me he portado mal contigo, niña. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Te dejará por ahí, se irá al templo maldito y volverás a mí. En 1986 rodaron su primera película, Sufre Mamón, un film en el que se interpretaban a sí mismos. Javier Molina, David Summers. Se ha demostrado que son ustedes los culpables de faltas muy graves, que atentan contra la disciplina de este centro y contra los derechos humanos. Muy bien dicho. Por lo que a partir de este momento quedan ustedes expulsados del colegio. Me alegro. Y que cuenta el nacimiento del grupo, un argumento sacado de la canción Devuélveme a mi chica. ¿Y este qué pasa? ¿El del Ford Fiesta Blanco ha venido por su cuenta o qué? Anda, sí, Ricky. Pues sí, habrá venido por su cuenta, yo qué sé. Una película dirigida por el padre de David, Manuel Summers, y con muchos miembros de su familia delante y detrás de las cámaras. Mi hermano era el ayudante de dirección, mi primo Curro, el pobre, también en la película el malo era mi primo Gerardo, mi novia era la protagonista y mis mejores amigos coprotagonistas con todo el equipo. O sea, fue una maravilla de experiencia. Nos divertimos muchísimo, aprendimos muchísimo y nos sentimos muy felices de haberlas hecho, ¿no? En 1988 filmaron su segunda película, Suéltate el pelo, también dirigida por Manolo Summers, que no era otra cosa que la continuación de Sufre Mamón. Entre las dos películas llevaron al cine solo en España a casi 2 millones de espectadores y muchos más en países de Latinoamérica como México o Perú, donde también tuvieron muchísimo éxito. Películas de las que estamos muy, muy orgullosos. Creo que resisten además muy bien el paso del tiempo. Fueron un rodaje muy divertido. Fue un poco estresante también porque estábamos, recuerdo,
en aquellos años con muchísimos conciertos y teníamos que intercalar las giras con el rodaje de la película y tal. Pero fue una experiencia tremenda, ¿no? A partir de ese momento, su relación con el cine es escasa. David Summers apareció en un pequeño cameo en Torrente 4 y, salvo algunas canciones para algunas películas, su etapa cinematográfica se cerró. Hicimos Muñecas de Trapo, hicimos alguna canción ahí. Hicimos el tema principal de una peli de mi padre que se llama Me hace falta un bigote. Lo hice también en aquellos años. Y luego nos han pedido muchas veces. Para Jordi Grau al principio del todo. Para Jordi Grau hicimos algo. Jordi Grau en Muñecas de Trapo. Pero vamos a ver. Anécdota. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Te he jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Hasta ahora que se estrena Voy a pasármelo bien. La película es la historia de unos chavales que coinciden en un colegio en el Valladolid de los años 80 y a los que les gustan Hombres G, un grupo que algunos de los niños protagonistas de la película, como Michelle Raiz, conocían gracias a sus padres. Yo por mi parte sí los conocía, me viene por parte de mi madre y de mi tía. Bueno, al ser hermanas pues compartían y prácticamente la misma edad, compartían mismos gustos musicales, misma habitación, mismos pósters, mismas carpetas. Y bueno, de ahí digamos que de forma hereditaria muchas canciones cuando era niño me las ponían. Mi tía me puso la película de los Hombres G cuando yo tenía cuando yo tenía su edad más o menos. Y sí que he estado en contacto previamente con su música, sí. Aunque otras como Renata Hermida y Gabriela Soto tuvieron que ponerse al día. Yo no los conocía, sí que a lo mejor mi madre alguna vez me puso una canción. Yo tampoco los conocía porque sí que es verdad que aparte en mi casa no se suele escuchar ese tipo de música. Me puse así un poco más a investigar y ahora pues me siguen encantando las canciones y las sigo cantando y me las sé todas y ¡buah! Súper guay. El caso es que pasan los años y las canciones de Hombres G siguen sonando y siguen siendo cantadas por público de todas las edades. Aunque a mí me gusten todos los números musicales, pero yo me quedaría con Voy a pasármelo bien. O sea, yo creo que es la introducción de la película y es un bombazo. O sea, yo creo que a la gente le va a flipar. ¿Y cuál es el secreto para que este grupo siga en la brecha casi más de 3 décadas y media después de formarse? Mira, pues yo creo que es porque somos buenos, tío. Somos buena gente, hacemos canciones muy bonitas, transmitimos al público una sencillez muy grande, que es como somos nosotros. Nos tomamos la vida con mucho sentido del humor y siempre desde que empezamos a trabajar nuestro objetivo, nuestra misión era transmitir buen rollo a la gente y que el público sea feliz, ¿no? Y eso no cansa nunca, ni a nosotros de hacerlo, ni al público de recibirlo. Son David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita, Hombres G. Sobre todo estamos muy agradecidos al público que tenemos, que hemos tenido y que tendremos, ¿no? Porque es nuestro mejor patrimonio, ¿no? Es lo que ha hecho que continuemos durante tantos años, que no perdamos nunca la ilusión. Eso que se dice de ilusiones se vive es totalmente cierto. Mientras tú mantengas la ilusión, aunque pasen los años y cada vez seas más viejo y te cueste más o te canses más, pero la ilusión te hace sacar fuerzas de cualquier sitio para encarar un concierto o una película o una gira o un proyecto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos mantiene siempre vivos. Títulos de crédito. En la realización ha estado Álvaro Eugena y en la redacción, producción, locución y redes sociales Elio Castro, Laura Martínez Pérez, Lidia Payo y Laura Martínez Santamarina. Hasta la semana que viene.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.